Hola, ¿estás escuchando Jóvenes por Querétaro? El podcast del Consejo de Participación Ciudadana temático de juventud, donde comentaremos temas de interés para nuestra generación, un espacio por y para jóvenes. ¿Qué tal amigos? Soy su amiga Carolina Gómez y esto es Jóvenes por Querétaro. Me acompaña mi compañero Cristian Bautista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Caro, aquí a tus órdenes. Muy bien. En el episodio de hoy vamos a hablar de un asunto que nos compete a todos los queretanos sin importar edad, género o nivel socioeconómico. Hablaremos de la corrupción. Y para poder tratar este tema está con nosotros el licenciado Benjamín Vargas Salazar, quien nos va a orientar acerca de la corrupción. ¿Qué tal, licenciado? Un gusto tenerlo acá con nosotros. ¿Cómo estás? Pues qué tal, muy buenas tardes a Carolina y a Cristian. Gracias por invitarme, la verdad es que me siento muy complacido de poder platicar con ustedes de un tema, como ustedes han señalado, un tema pues muy importante y que nos atañe a todas y a todos. Entonces estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Y bueno, ¿nos puede hablar un poco de su trayectoria laboral para que nuestro auditorio de jóvenes conozcan un poquito más de usted? Sí, gracias. Fíjate que empecé en los temas de procuración de justicia ya desde hace 18 años. Todavía yo estaba estudiando en la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Derecho cuando ingresé a las filas de la entonces Procuraduría General de Justicia, conocida como PGJ en aquellos entonces, y empezamos prácticamente desde los niveles más básicos de la Procuración de Justicia. Es más, empezamos siendo voluntarios en las tareas que se llevaban a cabo en la institución. Después ingresamos ya como oficial secretario a lo que hoy se conoce como el órgano interno de control, es decir, ya todas las dependencias públicas tienen un órgano interno que, bueno, son los que revisan el actuar precisamente de los servidores públicos. Posteriormente nos vamos al área jurídica de la Policía Investigadora Ministerial, en ese caso era la PIM, hoy es Policía e Investigación del Delito, entonces sí ha habido varias evoluciones. Posteriormente nos vamos 8 años al área de Derechos Humanos, donde trabajamos directamente precisamente en fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos y trabajando de manera muy coordinada con los organismos protectores de los derechos, en este caso hoy la Defensoría de los Derechos Humanos y también la vinculación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya en el 2015 funjo como subprocurador jurídico y de control interno. Ahí tendríamos que revisar las áreas de policía y demás. Y ya cuando se hace Fiscalía, la hoy institución de Procuración de Justicia, la Fiscalía General, fungimos como vicefiscal de investigación científica y policial, que tendría las áreas de servicios periciales y policía de investigación. Y en el 2017, cuando se crea el Sistema Estatal Anticorrupción, la legislatura abre una convocatoria para participar y poder aspirar al cargo de fiscal especializado en el combate a la corrupción. Afortunadamente nos fue bien y desde el 2017 a la fecha estamos fungiendo en esa responsabilidad. Es admirable su trabajo, licenciado. Muchas gracias por acompañarnos. Como puede imaginarse, tenemos algunas dudas respecto al tema de la corrupción, porque como sabrá, no suele relacionarse la corrupción con la juventud, pero nos gustaría saber si se puede llegar a presentar. Y creemos que es muy importante tratar el tema para educar a nuestra juventud y así prevenirnos de caer en malas prácticas. Licenciado Benjamín Vargas Salazar, ¿nos podría comentar qué podemos entender como corrupción? Y en su experiencia, ¿en qué aspectos podría presentarse la corrupción en la juventud? Sí, claro. Creo que precisamente empezar por lo más fundamental es saber qué es la corrupción para poderla entender. Y una vez que la entendemos, la podemos combatir. No hay un término, digamos así, tajante que digas esto es corrupción. Sin embargo, ya organismos precisamente ciudadanos han hecho un esfuerzo por tratar de definir qué es la corrupción. Y lo que más, digamos, el término más acabado que se tiene es que la corrupción es el abuso del poder para un beneficio propio. Yo le agregaría un beneficio propio o de un tercero. Y aquí sí es importante señalar que muchas veces el término de corrupción lo tratamos de vincular con un quehacer en el servicio público. Sin embargo, el término de la corrupción va más allá. No solamente tiene que ver con un desempeño en la función pública, sino también el abuso del poder desde el sector privado. Y siempre pongo de ejemplo, y a lo mejor van a decir, bueno, es medio burdo, pero es real. Por ejemplo, nosotros vemos en España que es muy castigado la corrupción, por ejemplo, en el ámbito deportivo. Claro. ¿No? Y tenemos, por ejemplo, el Vasco Aguirre, por ejemplo, ¿no? Que lo han sentado varias veces en un tribunal por un amaño de partidos. Y la pregunta sería, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver un partido de fútbol
con el servicio público? Y la respuesta es que no tiene nada que ver. Sin embargo, la corrupción empieza a ser castigada, empieza a ser revisada, no solamente desde el ámbito público, sino también desde el ámbito privado. Y hoy, por ejemplo, vemos empresas que hablan de compliance, más o menos es el término, claro, donde se empiezan a insertar prácticas o buenas prácticas anticorrupción en las empresas. Entonces, el término abuso de poder para beneficio propio o de un tercero no necesariamente tiene que ver con una actividad pública, sino también con una actividad privada. Y la pregunta que señalaba Caro en el sentido de ¿y cómo puede incurrir la juventud en esto? Pues vámonos a la actividad cotidiana que tenemos, ¿no? Digo, no es malo salir a divertirse, digo ahorita con muchas medidas porque no se puede, claro, pero sí me daba cuenta que, por ejemplo, había filtros de revisión de alcoholemia o el alcoholímetro que conocemos, y pues había aplicaciones donde decían, oye, no pases por tal avenida porque igual y te agarra, ¿no? Y vas a caer al torito. Entonces, ese tipo de cosas que a lo mejor en la juventud puede ser hasta divertida, pues es corrupción. claro. Porque al final de cuentas es una toma de decisión para un beneficio propio o un tercero. Y nos podemos ir al ámbito escolar, donde, pues pásame la pregunta, pásame la respuesta. Nos podemos ir al mercado, donde pues si alguien se descuida, me meto a la fila. Entonces, realmente la corrupción no tiene solamente que ver con los servidores públicos, tiene que ver con cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, ¿qué es la corrupción en términos muy, muy genéricos? Es abuso de poder para un beneficio propio de un tercero. Considero que, como todas las cosas, la corrupción debe tener un comienzo, como usted lo menciona. Y pienso que el identificar este comienzo es una de las claves para buscar la manera de erradicar la corrupción. Entonces, estimado licenciado Benjamín, ¿usted qué opina? ¿En dónde considera que empieza la corrupción? Y los jóvenes, ¿cómo podemos contribuir para erradicarla? Sí, claro. Fíjense que ahorita que entré aquí al edificio me llamó mucho la atención el lema, ¿no? ¿Crees inspirar el futuro? ¿Crees poder inspirar? ¿Crees poder inspirar el futuro, no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención y me quedé pensando en lo que ahorita estamos comentando, ¿no? Siempre se habla que la niñez, la juventud son el futuro de este país. La diferencia que yo veo entre la infancia y la juventud es que los jóvenes son el futuro inmediato, claro, de este país. ¿Y a qué me refiero? Que son el futuro inmediato, son los maestros de las generaciones que vienen atrás. Son los papás de las generaciones que están por venir. Son los futuros empresarios de este país, de este estado. Son los futuros servidores públicos, pero en un futuro corto, en un futuro inmediato. Entonces, ¿desde dónde empieza la corrupción? Podemos decir que empieza desde la casa. Si no tenemos un buen cimiento, si no tenemos unos buenos valores, que puede parecer un poco trillado, bueno, es que los valores, pero es real. Es muy cierto, sí. Si no empezamos desde la casa, si no empezamos desde la educación, no va a haber realmente un futuro prometedor en este ámbito. Entonces, lo que ustedes están haciendo hoy, la verdad es ya de corazón y de manera muy sincera, nadie, salvo en cuestiones universitarias, realmente no había un foro en donde a su servidor lo invitaran a platicar de esto. Y me parece que es muy importante, porque tal parece que estos temas como que no tienen que ver con la juventud, ¿no? La juventud, háblales a lo mejor de las nuevas tecnologías y demás. Sí, hay que hablar de las nuevas tecnologías, pero cómo esas tecnologías pueden incidir en el combate a la corrupción. Muy cierto. Y creo que ustedes pues tienen un amplio conocimiento de estas cosas. Hoy vemos jóvenes emprendedores, jóvenes que han desarrollado aplicaciones precisamente en el combate a la corrupción. Y contestando la pregunta de manera muy puntual, ¿por qué empieza la corrupción? Yo creo que también empieza por la falta de mecanismos. En una institución pública, si se llega a dar corrupción, muchas veces se da porque no hay mecanismos de supervisión, porque dejamos manga ancha a veces a la gente. Entonces, si en la casa hay corrupción, es porque no hay mecanismos de supervisión. Si en las escuelas hay corrupción, es porque no hay mecanismos de supervisión. Bueno, podemos decir que el erradicar la corrupción es trabajo de todos y sin duda alguna los jóvenes podemos aportar nuestro granito de arena en esta causa en beneficio de nuestra sociedad. Así es, y es que no estamos solos en esta lucha histórica. Nuestras autoridades juegan un papel muy importante en este contexto, que es lo que usted comentaba, maestro. Y han estado trabajando constantemente para combatir la corrupción en distintos ámbitos. Y bueno, licenciado Benjamín, como fiscal anticorrupción,
¿podría compartirnos un poco más sobre qué acciones implementan nuestras autoridades aquí en Querétaro, que sabemos que en temas de corrupción no estamos tan mal, para contribuir a combatir la corrupción en nuestro estado? Sí, Querétaro, desde que se crea todo este tema de que los estados deben de tener un sistema anticorrupción, porque es una obligación que está ya en la ley, Claro. desde los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, los órganos autónomos, todos sumaron esfuerzos y voluntades para que Querétaro fuera el primer estado en todo el país en tener un sistema anticorrupción. Este sistema anticorrupción no es solamente la Fiscalía Anticorrupción, sino son una serie de instituciones, y ahorita voy a comentar algo que es sumamente importante, la participación ciudadana. Por primera vez en este país, el órgano ciudadano o el órgano ciudadanizado es quien realmente lleva la batuta en la coordinación en el combate a la corrupción. Anteriormente, siempre se ha hablado de la participación ciudadana, pero en este país, por primera ocasión, en la Constitución se establece que los ciudadanos tienen voz y voto en el combate a la corrupción. Y intervenimos diferentes instancias de gobierno y de la administración pública, la Secretaría de la Contraloría, el Tribunal Superior de Justicia, la Entidad Superior de Fiscalización, quien son los que revisan que las cuentas estén bien, se hagan bien el ejercicio de los recursos, la Comisión de Acceso a la Información y obviamente la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, todos estos entes, encabezados y organizados por los ciudadanos, somos quienes de alguna manera estamos en este ámbito del combate a la corrupción, y son diferentes tramos de responsabilidad. Uno de ellos tiene que ver con la prevención, que precisamente son los órganos internos de control, las contralorías, obviamente la Entidad Superior de Fiscalización, que son quienes pudieran detectar un acto precisamente de corrupción, y la parte final, que es la parte del combate a la corrupción, en la parte de los delitos o de los hechos de corrupción, que es propiamente la tarea que nos corresponde a nosotros. De tal manera que en este sistema, que Querétaro fue el primero en implementar, tenemos prevención, detección y sanción de los hechos de corrupción. Y entonces nos vinculamos junto con los ciudadanos y tratamos de generar acciones precisamente para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción. Y como bien tú decías, Cristian, pues Querétaro creo que es un estado que se ha diferenciado por trabajar en este tema, y no es un hecho que lo diga su servidor o lo diga una autoridad, lo dicen los propios ciudadanos, lo dicen los organismos no gubernamentales como World Justice Project, que es un organismo que precisamente revisa cómo se está dando el Estado de Derecho en las entidades federativas. Y en el último estudio que hace este organismo, precisamente lo que hace es analizar a Querétaro y las 32 entidades federativas, y Querétaro sale muy bien posicionado en 3 rubros. Lo que tiene que ver con el sistema de justicia, es el primer lugar en cómo está implementada la justicia penal en el Estado. Cosmos, que por cierto aquí tengo una pluma. Sí, cierto. Segundo aspecto donde sale muy bien posicionado es la ausencia de corrupción en los cuerpos de Procuración de Justicia y Seguridad Pública. Entonces, nuestros cuerpos son gente confiable, nuestros cuerpos de seguridad es gente confiable, ¿sí? Y no lo dicen los policías, lo dicen los ciudadanos, ¿sí? Claro. Y la otra es lo que tiene que ver con la mejora regulatoria. Entonces, sí trabajamos de manera coordinada y, reitero, esto no es un tema de una sola institución. Como bien señalabas, Caro, pues tiene que ver un tema de sociedad y gobierno y, obviamente, la coordinación que existe entre todas las instancias para poder abatir este flagelo. Es importante todo lo que mencionas, estimado licenciado, porque ciertamente Querétaro ha hecho un trabajo en conjunto. Creo que tanto gobierno como ciudadanos nos hemos puesto la camiseta y hemos trabajado para tener un buen estado de derecho, como bien lo mencionabas, ¿no? Y tan es así que nos lo están reconociendo no nada más entes internos aquí en el estado, sino externos, y eso es muy bueno porque habla muy bien del trabajo que hemos hecho como equipo, y de eso se trata, ser equipo. Pues bien, amigos, la información y experiencia que hemos recibido el día de hoy es invaluable. Le damos las gracias al licenciado Benjamín Vargas, quien es el fiscal anticorrupción. Gracias por acompañarnos y brindarnos de su tiempo para contestar nuestras dudas, licenciado. ¿Algunas palabras que gustaría añadir a este final, a este cierre? 2 cosas nada más, Carolina, Cristian. Antes que nada, gracias por invitarme. Yo espero que no sea la última vez. No. Cuando menos a seguirlos visitando. Y la otra es invitar a todos los jóvenes a que sean precisamente
parte del proceso de su desarrollo, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que sean proactivos, a que tengan un juicio crítico, a que sigan fomentando este tipo de temas. Yo la verdad los encomio por este esfuerzo que han hecho y pues nada más felicitarlos por este esfuerzo. Muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias, licenciado, y gracias a ustedes quienes nos escuchan y siguen ese extraordinario podcast. No olviden compartirlo con sus amigos y estar al pendiente de nuestros próximos episodios. Soy Carolina Gómez y mi compañero Cristian Bautista Vera. y esto es Jóvenes por Querétaro. Hasta la próxima. Adiós. Escuchaste Jóvenes por Querétaro. Mantente al pendiente de la página oficial de Facebook del Centro Estatal de Participación Ciudadana para conocer nuestras actividades y los próximos episodios de este programa.